Esta sesión especial en la que por acuerdo de mesa y portavoces solo se abordará una proposición de ley, es una sesión evidentemente de un carácter muy especial en que animo a los grupos a mantener el espíritu de unidad que observaron en mesa y portavoces y que les llevó a registrar conjuntamente la proposición no de ley que discutimos hoy. Y espero que ese espíritu se exprese pues, en un debate sereno, en un debate constructivo, sin ningún tipo de estridencias o de hipérboles que puedan, digamos, alterarlo. Se han presentado dos enmiendas del Grupo Popular, de conformidad con lo acordado con la mesa y portavoces del pasado martes. Los grupos dispondrán de menor a mayor de un turno único de 7 minutos para manifestar su posición respecto a la proposición no de ley. En caso del grupo enmendante, podrá proceder a la defensa de sus enmiendas durante dicho turno, es decir, en penúltimo lugar. Sí, es decir, sois autor. La condición de autor prevalece sobre la condición de enmendante. Entonces, en primer lugar, daré la palabra al Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. El señor Iñarritu tiene la palabra por un máximo, recuerdo, de 7 minutos. Sí, muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Han pasado ya 15 días desde que el gobierno Putin comenzó la agresión y la invasión de Ucrania, una agresión unilateral e injustificable, y por ello, en primer lugar, cabe mostrar, ¿no?, la denuncia de esos hechos y expresar la solidaridad con el pueblo ucraniano. Ahora la cuestión, la prioridad es cómo se para a Putin, cómo se para esta agresión. Y es cierto que en estas últimas semanas en el Estado ha habido un debate sobre si envío de armas sí o envío de armas no. Y como señalábamos ayer en la Comisión de Defensa, por nuestra parte, nos parecía un falso dilema, ya que todos y todas sabemos que esas situaciones, esas agresiones, esos conflictos bélicos solamente tienen una solución, que es en torno a la negociación y al diálogo. Por eso queremos poner en valor todos los esfuerzos que se están haciendo por diferentes mandatarios y por diferentes estados en aras de conseguir una solución pacífica a esa agresión. Por eso nos sumamos a todos los esfuerzos que vayan en esa vía. El señor Putin nos ha retrotraído en 2 siglos, pero la respuesta que cabe dar a tal agresión debe partir de la experiencia y del conocimiento que nos han dado los horrores producidos en el siglo XX. Por eso apostamos por una salida negociada y de diálogo a esa agresión. Y miren, es cierto y se ha comentado en numerosas ocasiones que hay en este momento varios conflictos abiertos en el mundo, pero yo creo que este no es uno más, no es uno de esos conflictos que existen, sino que por el interviniente principal, el agresor, su peligrosidad, su inestabilidad y los hechos que estamos viendo a día de hoy, cabe tomar todas las mesuras. Los escenarios de riesgo que se abren son inasumibles, y no solamente en términos bélicos, estamos hablando de una fuerza nuclear, sino también en las crisis derivadas de esa agresión. Estamos viendo la crisis humanitaria con la llegada a día de hoy de más de 2 millones de personas refugiadas a territorio de la Unión Europea. Vemos también una crisis económica y energética que nos hace a todos preocuparnos. Y miren, al igual que no hay derecho que el pueblo ucraniano esté sufriendo esta agresión injustificable, de igual forma no creemos
que los ciudadanos rusos deban pagar las consecuencias vía sanciones dirigidas a sus mandatarios. De igual forma, no creemos que la ciudadanía de Europa deba pagar de sus bolsillos esta crisis. No creemos que deban ser, en definitiva, los ciudadanos los que sufran esta situación. Y miren, por ello creemos que todas las respuestas deben ser en términos humanitarios y solidarios. Y Europa debe estar siempre en términos securitarios defendiendo los intereses de la Unión Europea y no caer en veleicidades que podrían poner en riesgo la seguridad de toda la ciudadanía de Europa y el futuro del continente. En definitiva, queremos mostrar nuestra preocupación por esta terrible situación y acabar transmitiendo la solidaridad, como no podría ser de otra manera, al pueblo ucraniano. Y sí quiero acabar poniendo en valor esta iniciativa que ha conseguido, más allá de las diferencias y los diferentes puntos de vista que tenga cada uno, pues un mínimo común denominador ante esta dramática situación. Muchas gracias a todos, a todas y muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Iñárritu. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Esteban. Sí, muy brevemente, señor presidente. La verdad es que me voy a remitir a mis intervenciones sobre este asunto, tanto en la sesión plenaria de la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, como las realizadas en esta Comisión de Exteriores, en las dos sesiones anteriores y en la de defensa de ayer. Ahí está nuestra posición sobre el conflicto. La verdad es que estamos en un punto de guerra abierta, una guerra además no provocada, una guerra preparada y dirigida desde la Federación Rusa y desde el poder, desde Putin. Y, desde luego, yo quiero expresar nuestro apoyo a las medidas adoptadas. Creo que, además, estas medidas económicas excepcionales en las que se han unido países que tenían una gran tradición de neutralidad por siglos, en algunos casos, pueden significar un antes y después en acabar con las guerras, si es que al final conseguimos que sean efectivas. Y, por lo tanto, bueno, todo nuestro apoyo a las medidas que se están tomando, yo creo que prudentemente, desde las relaciones aliadas y desde el mundo libre. Entiendo que es apropiado votar una resolución, creo que no cabe menos. Entiendo también que la propuesta que se presenta es una propuesta de mínimos, que seguramente pues habría muchos partidos que habrían hecho sus matizaciones o habrían puesto el acento en unas o en otras cosas. Pero, bueno, yo creo que es de rigor el sacar algo, el decidir algo aquí como institución. Me han sorprendido las enmiendas, sinceramente, no lo esperaba, porque entendía que ya se había llegado a un acuerdo. Y no es que tenga problemas con los textos, hombre, me parece que puede ser muy simbólica, no sé si, desde luego, muy real y muy efectiva, ¿no? El reconocimiento de Ucrania como país candidato, ya sabemos lo que es también este reconocimiento y todo lo que luego exige, pero no tengo ningún inconveniente por mi parte, y como tampoco a la otra enmienda, pero sinceramente sí me ha sorprendido que si se partía desde un consenso muy amplio por parte de todos los grupos políticos en esta Cámara, cosa que no suele ser muy habitual, pues de pronto se planteen unas enmiendas aparte, porque todos tendríamos enmiendas. Claro, nosotros también hubiéramos tenido enmiendas, incluso cuando se estuvo preparando, pues las comentamos, ¿no? Pero bueno, por nuestra parte, si se decide incluir, no seremos nosotros los que nos opongamos a estas enmiendas, ni muchísimo menos. Y nada más, señor presidente, que votaremos a favor. Muchas gracias, señor Esteban. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martínez Granados. Muchísimas gracias, presidente. En primer lugar, desde mi Grupo Parlamentario, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, queremos expresar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a la ciudadanía ucraniana frente a la invasión desatada por este criminal de guerra que es Vladimir Putin. Una invasión que no solo es una ruptura frontal del derecho internacional y del Estado de Derecho, sino también un ataque a los valores sobre los que se sostiene nuestra democracia liberal y sobre los que se construyó y se desarrolló la Unión Europea.
Además, tenemos que decir, y creo que es justo decir, que desde Ciudadanos hemos estado desde el primer minuto trabajando para que las Cortes Generales y el Gobierno de la Nación tomaran una posición clara y decidida de apoyo al pueblo ucraniano. Es por eso que nos quisimos sumar a la presentación de esta proposición no de ley, que deriva de un intento del Partido Socialista de buscar ese apoyo dentro del Pleno del Congreso para hacer una declaración institucional. También quiero señalar que fuimos los primeros, antes de que se iniciara esta invasión, esta guerra, en proponer una declaración institucional a finales de enero, porque ya creíamos que teníamos que tener como Congreso, como país y como representantes de los ciudadanos, que teníamos que tener ya una posición de unidad y sobre todo de que se mostrara que teníamos la intención de trabajar para ayudar a Ucrania en estas circunstancias tan malas, ¿no? y tan importantes. En esa declaración institucional llamábamos al diálogo y a la diplomacia como soluciones para evitar una operación militar a gran escala y advertíamos del peligro que ya suponían esas movilizaciones y ciberataques que se estaban perpetrando contra instituciones y empresas y servicios ucranianos. Sin embargo, hubo algunos partidos que, por no negarse abiertamente, dijeron que ni siquiera le había llegado al correo electrónico, cosa que, sinceramente, ponemos en duda. Más de un mes después tenemos una guerra abierta en Ucrania, muchísimos muertos, muchísimos refugiados que quieren intentar salir de allí, vidas perdidas, y hoy creemos que desde Ciudadanos, que planteó desde el primer momento varias iniciativas, dos en concreto, para intentar ir avanzando en acuerdos en esta comisión o en el Pleno, para intentar ofrecer soluciones al Gobierno ucraniano y que hubiera también una posición de unidad, pero no lo hemos conseguido. Mientras los ucranianos defienden su país y su democracia con todo lo que tienen, plantando cara a uno de los ejércitos que más temor han provocado en el mundo en toda la historia reciente, aquí, por desgracia, vemos que los partidos políticos solo somos capaces de llegar a un acuerdo de mínimos. Tenemos que decir que por parte el ministro de Asuntos Exteriores o la ministra de Defensa han tenido una actuación ejemplar en esta crisis, pero que, por desgracia, aquí, en el Congreso de los Diputados, pues quizás no todos los partidos han estado a la altura. Ya le comenté al presidente de esta comisión, y se lo comenté en privado, lo comenté en la mesa de portavoces y lo volveré a hacer aquí, que hemos perdido una oportunidad de que hoy se pudieran debater aquí dos iniciativas que solo iban enfocadas a buscar un consenso para que hubiera medidas respaldadas por esta comisión, y creo que hemos perdido mucho tiempo. Tendremos que esperar a la siguiente comisión de proposiciones no de ley para proponer todas las cosas que hemos traído en estas proposiciones no de ley. Muchas de las medidas que hemos propuesto están ya tomadas o se están tomando en el seno de la Unión Europea o incluso desde el Gobierno de España. Por lo tanto, creíamos que era útil, que era necesario y que podría haberse hecho perfectamente. Dicho esto, tengo que decir que nos sumamos a esta proposición no de ley porque es de justicia, aunque bien es cierto que es de mínimos, y que tenemos que seguir trabajando, que este Congreso no puede quedarse en esta proposición no de ley, que no deja de ser una declaración de consenso y de unidad de los partidos que forman parte de esta comisión. Mandamos todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano, como no puede ser de otra manera, y condenamos rotundamente la acción criminal de guerra que está cometiendo Vladimir Putin contra Ucrania. También creemos que hubiera sido importante que los refugiados hubieran tenido la mano de nuestro país más cerca y, sobre todo, más rápida para poder ayudarles en estos momentos tan difíciles. Pero bueno, seguiremos trabajando y yo creo que aquí queda mucho por hacer relacionado con este tema, con Ucrania, con la guerra, y nos tenemos que poner manos a la obra. Así que pido a la mesa de esta comisión y a la comisión y a todos sus representantes que intentemos adelantar la próxima comisión para seguir trabajando en estos temas que urgen a los ciudadanos ucranianos, y creemos que tenemos que ser responsables para hacer ese trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Martínez Granados. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Rosique. Gracias, presidente. Permítanme empezar recordando aquella imagen de una familia de ucranianos ofreciendo comida y un móvil a un joven ruso.
Esta imagen es la que debería guiar nuestras decisiones y es la que debería salir resaltada de esta guerra. Porque más allá de los bandos de una guerra, quien siempre sufre es la población, los trabajadores y trabajadoras, que están lejos de la toma de decisiones. Y como todo en la vida, si alguien quiere parar las injusticias, debe tener en cuenta a aquellos que las sufren. Estos días también hemos visto una gran movilización solidaria desde los països catalans hacia Ucrania, que es un orgullo, así como lo fue la manifestación del 2017 por el Volem Acollir o la plataforma Aturem la Guerra del año 2003 y tantas otras. La ciudadanía empatiza y siente la necesidad de cooperar. Y no piensa tanto en los movimientos bélicos, piensa en la gente que está siendo atacada en Ucrania y recuerda cómo sus familias se vieron forzadas a huir en la Guerra Civil Española. Y este sentimiento deberíamos saber aprovecharlo para expandir la solidaridad en todos los lugares en conflicto de todo el mundo. La empatía que está creciendo hacia aquellas personas que huyen debería crecer hacia todo aquel que se vea obligado a huir, tenga el color de piel que tenga, esté en Ucrania, de donde ya han huido 2 millones de personas, o esté en la valla de Melilla, donde la semana pasada 2.500 personas intentaron llegar al Estado español. Todos migramos en un momento u otro, o podemos vernos obligados a migrar, y esta situación debería recordárnoslo. La invasión de Ucrania por parte de Putin provoca nuestro rechazo más absoluto. Por ello, esta vez hemos apostado por reunir un texto de consenso, incluso con aquellos que piensan absolutamente lo contrario a nosotros, incluso sabiendo que sus aliados se codean con Putin. Las formas de gobierno no se pueden decidir mediante la coerción, ni mucho menos mediante la intervención militar. Se deben decidir mediante procesos democráticos y mediante el respeto a los derechos humanos. El refuerzo militar no va a parar el conflicto en Ucrania. Conocemos cómo funciona el negocio de la guerra. Sabemos cómo siempre tiene unos efectos devastadores para todas las poblaciones, de los estados parte y de los estados implicados. Sabemos que una vez empieza, nunca se sabe cuándo acaba. Sabemos que armar a la población tiene efectos contraproducentes. Se pierde el control de la situación y aumentan las agresiones y los asesinatos, incluso en un mismo bando. Y decir esto no es ser naif, más bien lo contrario. Es tener memoria sobre cómo las guerras siempre tienen que ver con intereses económicos. Y quien niegue esto último miente descaradamente. Rusia ha prohibido las exportaciones de primeras materias. Estados Unidos está tratando de vincular a Venezuela a sus intereses económicos. Las empresas armamentísticas ya están viendo crecer sus acciones. Los únicos que sufren son los trabajadores. Los ucranianos, que ven cómo pierden todos sus ingresos y sus perspectivas de vida y que están sufriendo en propia piel crímenes de guerra. La población rusa contraria a la guerra, que sufre la represión y la censura en su propio estado. Y nuestra propia población, que ya no puede ni poner la calefacción ni encender la luz, que, por cierto, estos días se ha acentuado, pero hace unas semanas la falta de regulación del mercado energético ya impactaba en este precio. Y en esa misma línea debería ser de nuestra máxima preocupación la situación extrema de la ciudad de Chernóbil, donde hay una de las 4 centrales nucleares activas de Ucrania. El control de la central por parte de las tropas rusas podría provocar la liberación de sustancias radioactivas en el medio ambiente, cosa que afectaría a varias regiones. Y es precisamente en un momento como este que la gente necesita ver que se prioriza el interés general, que no es otro que la paz y el bienestar social. La gente necesita ver cómo la construcción de organismos multilaterales sirve para mejorar sus condiciones de vida. Necesita ver si la Unión Europea puede ser un organismo autónomo de la OTAN. Necesita ver si las Naciones Unidas o la OSCE tienen capacidad real de apostar por la diplomacia, haciendo observación y seguimiento de las negociaciones. Necesita ver que los organismos multilaterales pueden ser capaces de parar la barbarie sin discriminar en función de qué actores hay detrás. Necesita ver que la Unión Europea defiende los derechos y libertades políticas sin participar en la censura de ninguna prensa. Necesita ver que la diplomacia es la vía para que todos los conflictos y guerras garanticen la paz y también lo puede ser en este caso. Y nuestra responsabilidad está con la gente, dels països catalans, de Ucrania y de todos los lugares del mundo, que por ahora están viendo justo lo contrario.
Moltes gràcies, senyora Rosique. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Comú, Podem Galicia en Común, tiene la palabra el señor Gómez Reino. Muchas gracias, señor presidente. Seré breve yo también hoy. Bueno, en primer lugar, porque yo que estoy seguro de que todos los demócratas no desearíamos celebrar una comisión como esta y, por lo tanto, tener que hacer esta intervención. Esto lo dijo nuestro grupo parlamentario, lo dijimos también hace algo más de un mes en la comparecencia del ministro Álvarez y, bueno, creo que toca enfatizarlo para ser conscientes de la gravedad del momento. Estoy seguro que todos lo somos, pero a veces la propia dinámica política nos lleva a no darnos cuenta de la absoluta y brutal relevancia que tiene una guerra de las características que estamos viviendo a escasos 2.000 kilómetros de nuestras fronteras. Empezar, bueno, pues trasladando evidentemente todo nuestro cariño y nuestro apoyo a los que sufren, al conjunto del pueblo ucraniano, evidentemente, y también a toda la gente extremadamente valiente que está saliendo a movilizarse en la Federación Rusa contra la guerra. Creo que es muy importante que digamos esto también y que, bueno, apoyemos esas movilizaciones que se están sucediendo en un contexto muy complicado para ellos y para ellas. En segundo lugar, bueno, yo sí quería felicitarnos por esta PNL. Creo que es una buena noticia que hayamos llegado a una PNL que, a mi juicio, es una PNL que sí que tiene altura. Yo no la veo una PNL coja, ni mucho menos, porque yo creo que lo que trata de representar es una postura común ante esta situación y, en ese sentido, desde mi grupo parlamentario queremos celebrarlo. También, bueno, desde el máximo respeto, sorprendernos por las enmiendas, porque van en la filosofía contraria de lo que habíamos tratado de hacer, consiguiendo este consenso con esta PNL. Por lo tanto, bueno, entendiéndolas legítimas, nos parecen desacertadas. Tristemente, bueno, estamos aquí ahora mismo. Pero creo que desde nuestro grupo parlamentario nos parece absolutamente fundamental, en un contexto complicado, en un contexto donde, bueno, es fácil llevarnos por las inercias, reivindicar, enfatizar, insistir en reforzar todas las vías de diálogo y de diplomacia. Habrá una paz. Creo que todos y todas sabemos que habrá una paz y creo que, bueno, cuanto antes llegue esa paz, será mejor para todos y para todas. Tenemos ahora mismo una guerra en nuestras fronteras y enfatizo eso, una guerra en nuestras fronteras, porque igual que solicitamos que se entiendan las fronteras del Estado español como propias cuando hay otras situaciones, pues las fronteras de Polonia o de la República Checa tendremos que entenderlas como propias, que ha generado ya más de 2 millones de refugiados. En ese sentido, bueno, creo que hay que enfatizar también que tenemos que tener un papel absolutamente responsable y solidario con todas esas personas y también, como ya se ha dicho, hacer una reflexión al respecto de cómo no hemos reaccionado de la misma manera con los refugiados en otras crisis y que, bueno, aprovechemos esta triste y lamentable situación para reflexionar y que a partir de ahora la respuesta ante refugiados que huyen de guerras, que desgraciadamente va a seguir habiéndolos, sea la misma que se está tomando en esta cuestión. Bueno, evidentemente todo nuestro apoyo al pueblo ucraniano, toda nuestra condena a Putin, pero también una reflexión. Creo que es importante que como cargos públicos, como diputados y diputadas de esta Cámara, tratemos de que no se alimente, pues bueno, la rusofobia contra muchos ciudadanos rusos que están en nuestro país, que no están evidentemente ni conformes ni de acuerdo y que en muchos casos además viven con dolor una situación como esa, y creo que es importante que hagamos esta reflexión para que bueno, no caigamos nosotros y por lo tanto no caiga también o no pueda caer partes de la ciudadanía en esa cuestión. Creo que más allá de eso, pues hay que también empieza a haber pequeños destellos de cuestiones que pueden ser avances. Creo que las crisis tienen que también valernos para avanzar en cuestiones como lo decía antes, la cuestión de
mejores políticas para acoger a refugiados que huyen de situaciones complejas, o cuestiones como la energía, donde ahora, bueno, pues nos estamos dando cuenta de que probablemente tenemos que ir a digamos que medidas más avanzadas para solventar esta crisis que tenemos sus derivadas energéticas, pero que eso se consolida a futuro. Acabo ya, pues, insistiendo. Hablábamos mucho en esta comisión y también en otras comisiones de soberanía, de autonomía estratégica de la Unión Europea. Ahora es el momento de que digamos, se refuerce esta posición. La mejor forma de reforzar esta posición, a nuestro juicio, es reforzar el papel también como actor diplomático. Estamos viendo como otros actores, Turquía lo está haciendo en las últimas horas, lo está haciendo China también. Creo que la Unión Europea también tiene que enfatizar ese papel. Y, bueno, acabo ya insistiendo en que no nos dejemos arrastrar por la guerra, que de alguna forma, como decía, habrá una paz y que trabajemos cuanto antes para que desde el diálogo y desde la diplomacia se solvente una situación absolutamente insoportable y que tenemos que, digamos, que emplear todas nuestras energías en acabar con ella de una vez. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gómez Reino. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Asarta. Muchas gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Putin ha continuado con la agresiva política de expansión territorial que ya comenzó en 2008 en Georgia, reconociendo la independencia de las provincias secesionistas de Abjasia y Osetia del Sur. Continuó en 2014 anexionándose el territorio ucraniano de Crimea y ahora con la invasión de Ucrania, que ha sido precedida al reconocimiento de la independencia de las provincias separatistas de Donetsk y Lugansk en el territorio del Donbass. Con esta última acción, contraria a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional, Putin está poniendo en peligro la paz en Europa y la estabilidad y seguridad en el mundo, situándonos en una enorme crisis humanitaria y geopolítica en Europa de duración, límites y consecuencias imprevisibles en este momento. 2 días antes de la invasión, Putin dijo que los ejercicios militares habían terminado y que las tropas se retiraban de la frontera con Ucrania, así como que no iba a invadir este país. Mintió al mundo entero y llevó a confusión a la gran mayoría de expertos y analistas, aunque en ese momento los informes de inteligencia de la CIA contaban ya con la posibilidad de la invasión de Ucrania por parte rusa. El 23 de febrero, un día antes de la invasión y aprovechando la comparecencia del ministro Álvarez en la Comisión de Asuntos Exteriores, nuestro portavoz en el Congreso, señor Espinosa Los Monteros, volvió a manifestar, y ya lo hizo en la comparecencia anterior del ministro, que las fronteras de nuestros aliados son nuestras fronteras y que el compromiso que podamos mantener ahora en su defensa por lealtad y respeto a nuestros compromisos será el que también podamos exigir cuando ataquen a las nuestras. Y le volvió a repetir que a nuestro grupo nos ha sorprendido favorablemente la celeridad con la que el Gobierno ha respondido a esta crisis internacional, mientras que en otras más cercanas, y lo denunciamos de nuevo, reacciona con menos agilidad y contundencia, como es el caso de Ceuta y Melilla. A propósito de esto, el jueves pasado, el jueves 3 de marzo, han asaltado y cruzado la valla de Melilla más de 900 ilegales, causando además 50 agentes españoles heridos. Y suma y sigue. Así pues, nuestros socios y aliados se merecen que España esté a la altura, y de ahí nuestra disposición favorable a la proposición no de ley que hoy estamos debatiendo como muestra de la condena casi unánime y coordinada de todos los grupos políticos de esta Cámara. Ya saben que la CUP no se sumó. Nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano, nuestro apoyo a su Gobierno ofreciéndole ayuda humanitaria y nuestra predisposición a acoger refugiados e incluso la decisión del Gobierno de España de enviar material de guerra ofensivo. En relación a este material, el Gobierno debería de aclarar que son armas contra carro, que son ametralladoras y municiones, y que, aunque sean ligeras, serán ofensivas o defensivas según el propósito con el que se empleen. En este caso, parece más probable que el ejército ucraniano y la población movilizada, la valiente población movilizada, puedan emplearlas en autodefensa en combates asimétricos de proximidad, sobre todo en localidades. El 3 de marzo, los representantes de Rusia y Ucrania se reúnen y acuerdan un cese de hostilidades, que no es lo mismo que un alto el fuego, para establecer corredores humanitarios que permitan el éxodo de refugiados hacia otros países europeos, que además son miembros de la Unión Europea y de la OTAN. Sin embargo, el 5 de marzo llegan informaciones de que las tropas rusas están bombardeando esos corredores humanitarios e incluso hospitales. El otro día fue uno de maternidad y hoy, concretamente, ha habido 2 más, uno de ellos infantil.
Miren, señorías, la situación es muy compleja. Por un lado, la OTAN no puede actuar porque Ucrania no es miembro de la misma. Y por otro, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tampoco puede dictar una resolución que condene las criminales acciones perpetradas por el gobierno ruso, pudiendo adoptar por ella medidas que permitan el uso de la fuerza, toda vez que, como miembro permanente y con derecho a veto, Rusia la vetará. Así pues, el uso de la fuerza contra la Federación Rusa solo sería posible en el caso de una coalición de países amigos y comprometidos con la causa de Ucrania, lo que se conoce como una task force o una fuerza de tarea. Esta solución nos parece improbable por varias razones, pero las más importantes son dos. Primero, no contaría con el mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y segundo, que un enfrentamiento armado con la Federación Rusa podría, con toda seguridad, generar una escalada de consecuencias terribles e imprevisibles en Europa y en el mundo, por no hablar de una tercera guerra mundial. No obstante lo anterior, con Putin cualquier cosa es posible. No juega con las mismas cartas que la mayoría de los países pertenecientes a Naciones Unidas, occidentales o no. De hecho, por una parte ya ha alertado a sus fuerzas de disuasión nuclear y por otra, el pasado 4 de marzo, nos despertamos con que las tropas rusas han atacado la central nuclear de Zaporilla, que es la más grande de Europa y la tercera del mundo, provocando fuego en edificios secundarios y de esta forma mostrando al mundo de que va con todo y sin contemplaciones. Por tanto, el riesgo nuclear es cierto y lo anterior es una forma de hacerlo visible. El mundo no puede permitirse una tercera guerra mundial a causa de las pretensiones expansionistas de un Putin que es un peligro y que no ha valorado las consecuencias de la invasión de Ucrania. Yo les voy a mencionar ahora 3 aspectos fundamentales y que deberían crear las condiciones objetivas para que Putin se replantee su afán expansionista. Estas serían: 1. No cuenta con el apoyo internacional e incluso China, que podría ser su aliado, se ha puesto de lado. 2. Las medidas económicas y financieras establecidas contra Rusia pueden provocar, y ya están provocando, que su propia población deje de apoyarle. Y, finalmente, la capacidad de resistencia del pueblo ucraniano y su voluntad de vencer al invasor está siendo clave y puede contribuir decisivamente a parar esta guerra. Estos 3 aspectos no fueron bien valorados por Putin para iniciar esta invasión. Mientras tanto, miles de soldados de ambos bandos y población civil de Ucrania están muriendo o quedando heridos. Cientos de miles de ciudadanos están abandonando sus hogares dirigiéndose a lugares seguros donde les espera un futuro incierto y donde tendrán que iniciar una nueva vida, desplazados y refugiados a causa de una guerra provocada por un dictador y que, como casi todas las guerras, no tiene sentido. Creemos que la posición de Vox ha quedado clara y no da lugar a ninguna duda, no solo por las declaraciones de nuestro presidente manifestando nuestra más rotunda condena ante este ataque a la soberanía y a la integridad territorial de Ucrania por parte de fuerzas militares rusas, sino por la firma de esta PNL que hoy traemos, que muestra nuestro compromiso con Europa, con nuestros aliados y con la paz y seguridad internacionales. Señorías, Vox es un partido responsable, fiable y predecible. Desde nuestra oposición firme, frontal y sin fisuras a Sánchez, sabemos que hoy en este caso, es necesario articular una respuesta común, una respuesta de Estado en defensa de los intereses de España y de los españoles, pues su bienestar, su seguridad y su prosperidad han de ser nuestro único norte político. A pesar de este acuerdo de mínimos común y el consenso alcanzado para esta PNL, de la cual nos felicitamos, debemos manifestar que el Gobierno del Reino de España necesita ser creíble, fiable y respetable. Cosa que no es, pues el Gobierno se ha roto en la respuesta frente a esta situación. Cuando Sánchez ha rectificado, casi siempre que rectifica acierta, para enviar armamento ofensivo o defensivo directamente a Ucrania, la extrema izquierda en el Gobierno ha criticado esta decisión y así es imposible tener respeto internacional. Asimismo, manifestamos nuestro apoyo a todas las naciones europeas que, como Polonia, se ven acosadas por el expansionismo ruso y que son las que más han advertido sobre Putin. Mientras nosotros condenábamos las maniobras militares de los rusos y llamábamos a la defensa de Ucrania, los burócratas europeos trataban de desestabilizar los gobiernos legítimos y soberanos de Polonia y Hungría. No somos euroescépticos, lo hemos dicho muchas veces, somos euroexigentes. Y por ello pensamos que para que la Unión Europea recupere su lugar en el mundo, es preciso que recupere cuanto antes el buen juicio y el sentido común. Señoría, presidente, voy terminando. En cuanto a España, convendría reflexionar sobre cómo nos va a afectar esta guerra
y cómo tiene que cambiar nuestra política de defensa. En la Comisión de Defensa ya hablamos ayer de este asunto y seguiremos hablando. Ya conocen el refrán: cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar. Y antes de finalizar mi intervención, y para evitar distorsiones, manipulaciones, malos entendidos al respecto de los refugiados, quiero manifestar que Vox tiene perfectamente claro qué es un refugiado, que lo diferencia con claridad de un inmigrante económico, y que apoyaremos cualquier iniciativa al respecto en el caso de Ucrania. Basta con leer el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, relativo al derecho de asilo, así como el Estatuto de los Refugiados, y también el cuarto convenio y el artículo 3, común a los 4 convenios de Ginebra y de La Haya, relativos a la protección de civiles en las guerras. Muchas gracias y gracias, presidente, por el tiempo adicional. Gracias, señora Sarta. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Martínez Ferro. Muchas gracias, presidente. Señorías, hoy los europeos nos jugamos nuestro futuro en los campos y en las ciudades de Ucrania. Su heroica resistencia es también en nuestro nombre, en el de nuestros valores y en el de nuestra libertad. Los ucranianos resisten en el nombre del respeto al Estado de Derecho, a la soberanía de las naciones, al cumplimiento de los tratados y de las fronteras internacionalmente reconocidas, también las nuestras. Putin quiere hacer saltar el orden internacional de la posguerra y dar un golpe definitivo también al proyecto de integración europeo. Todo esto es lo que está en juego en esta invasión. Así que hoy más que nunca el Parlamento español, que no es solo sede de la soberanía nacional, sino también una casa común de la libertad, debería condenar de un modo firme la invasión rusa y lanzar un mensaje claro de apoyo al pueblo ucraniano y a las autoridades que están demostrando un arrojo y una valentía y que son hoy un ejemplo para todos. Hemos visto cómo desde numerosos parlamentos de todo el mundo se rendía un sincero homenaje a los patriotas ucranianos. Hemos visto también al presidente Zelensky cómo se ha dirigido al Parlamento británico en un emotivo discurso en el que mostró la determinación que tuvo en su día Churchill, también en 1940. Y solamente podríamos aspirar a que hiciese lo mismo en nuestro Parlamento si mostrásemos desde aquí un respaldo igual de contundente. Por eso lamentamos muy especialmente que el Parlamento español haya sido incapaz ni siquiera de aprobar una resolución conjunta de condena a la invasión rusa en forma de declaración institucional por la negativa de algunos grupos o partidos a consensuar, a ceder y a dialogar. Y mi grupo, que ha dado el apoyo al Gobierno desde el primer momento, no quiere mirar para otro lado a pesar de las intenciones que han tenido algunos de estos grupos para hacerlo aquí. Entre otras cosas, porque se ha demostrado el miércoles pasado, el propio presidente del Gobierno, que las exigencias funcionan. Y debería hacernos reflexionar la posición de algunos partidos de esta Cámara que, en nombre de un supuesto pacifismo, se han colocado, les guste o no escucharlo, con la fuerza frente a la norma, con el pragmatismo frente a los valores. Así que, para poder entenderlo mejor, nos gustaría hacer una serie de preguntas. ¿Qué es lo que les ocurre para que les cueste tanto condenar de una manera radical las acciones de Putin? ¿Qué les sucede, señores de la izquierda, para que tengan problemas con que países como España ayuden a la legítima defensa de Ucrania? ¿Cómo se deben defender los ucranianos de las bombas que están matando a civiles y entre ellos a mujeres y niños, o el ataque a la maternidad de Mariupol que hemos visto hoy? ¿De verdad creen, después de ver eso, que no tienen derecho a defenderse? La declaración institucional que hoy hemos transformado en PNL es un mínimo común denominador que deprecia enormemente la altura moral de la respuesta que cabe esperar de un Parlamento plural, sí, pero absolutamente comprometido con los derechos humanos y la democracia, como presume ser este. Y son ustedes, señorías de la rancia izquierda, quienes han impedido que esa declaración sea lo que tenía que ser. La llamo a la cuestión. La cuestión no es la posición de otros partidos políticos. Es de la declaración institucional. Son ustedes parte de un relato falso en el que se reparten culpabilidades de todos menos suyas. Y aquí, en el asunto que nos compete, que es la invasión de Rusia a Ucrania, no hay más humillación que las de los que se quieren sentir humillados. Y ahí queda el testimonio diario del heroísmo de los ucranianos. El único que amenaza y que cumple la amenaza es Putin. No hay más solidaridad que la de que se arriesgan dispuestos a apoyar al indefenso. Y esos son nuestros aliados.
Así que les pedimos que dejen de obcecarse con lo que fueron y admitan lo que son. Y criticar a Estados Unidos cuando fueron los primeros en alertar del deterioro de la situación o no apoyar, es decir, negarse a apoyar a la OTAN, que es nuestro principal paraguas de seguridad, no es apostar por la diplomacia y la neutralidad, es apoyar a Putin. Si esto realmente no es así y mis palabras son equivocadas, que como les estoy escuchando es probable que así sea, desmiéntanla, pero desmiéntanlas con acciones y no con declaraciones, y apoyen las dos enmiendas que hemos presentado. Señorías del Grupo Socialista, asuman también ustedes la responsabilidad, continúen con la rectificación y sean valientes en la decisión. No tengan miedo porque ya les hemos dicho que el Partido Popular respaldará para que tomen todas las medidas de apoyo a Ucrania que deben tomar. Y si ello les lleva a que se acabe la ficción del Gobierno de coalición y tienen que romper definitivamente, también saben que estaremos junto a ustedes en la defensa de Ucrania. Las circunstancias han ido cambiando a lo largo de todos estos días, siguiendo el ritmo de los acontecimientos que son cada día más duros. La comunidad internacional ha redoblado su compromiso con Ucrania y, aunque el Gobierno de España ha rectificado, creemos que debemos y tenemos que hacer más. Decir que estaremos donde debemos estar y que haremos lo que debemos hacer es como jugar a decir algo sin decir absolutamente nada, y no es así como se compromete una posición de firmeza como la que requiere esta situación. Entre las medidas que la comunidad internacional ha tomado está apoyar a que Ucrania pase a ser un país candidato para incorporarse a la Unión Europea, y ese es el sentido de nuestra primera enmienda. La Unión Europea nació como una alianza entre países vecinos que querían superar las profundas heridas de la guerra mediante la cooperación. La Unión Europea nació con la intención de acabar para siempre con guerras como la de Putin, y por eso es importante apoyar al pueblo de Ucrania con esta medida que ya ha aprobado el Parlamento Europeo. Esta medida, señorías de Podemos, es una apuesta por la diplomacia, como ustedes han pedido. Por eso confío y espero en que todos los grupos la apoyen. La segunda enmienda quiere respaldar a las tropas españolas, a ciudadanos españoles que se encuentran en territorios vecinos de Ucrania dentro de las diferentes misiones de la OTAN, a hombres y a mujeres que están allí en defensa de nuestra seguridad y de nuestras libertades. Creo que este reconocimiento por parte de esta Cámara es de justicia, y no solo por ellos, también por sus familias, que ven con enorme incertidumbre la situación. Además, la OTAN celebra en Madrid su próxima cumbre y, en estas circunstancias, creemos que esta enmienda es más importante que nunca. Señores del Partido Socialista, les pedimos también que asuman su responsabilidad, porque no puede ser que estén dispuestos a hacer responsable a Putin del alta de los precios del pasado diciembre, de la subida de los costes de la energía, pero no estén dispuestos a convencer a sus socios de que la condena de España a Putin tiene que ser creíble. Para gozar de credibilidad y de respeto internacional es necesario apoyar no solo nuestro principal paraguas de seguridad, sino también a la institución que, de un modo más efectivo, ha defendido a Europa de las ansias expansionistas de Rusia. El presidente Sánchez dijo que estaremos donde debemos estar y el heroico pueblo ucraniano no puede esperar más. Les pedimos, con todo respeto, que respalden nuestras enmiendas y que estemos a la altura de la solidaridad que ha mostrado siempre un país como España. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Fernández. Muchas gracias, presidente. Quiero empezar destacando el esfuerzo que han hecho la gran mayoría de los grupos políticos de esta Cámara para manifestar una postura común ante el brutal e injustificado ataque de Vladimir Putin a Ucrania, que ya además es considerado como el peor conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial. Señorías, estamos viviendo la legislatura más convulsa de nuestra historia democrática. En solo 2 años estamos haciendo frente a la peor pandemia del último siglo, a la erupción más grave de las últimas décadas en La Palma, a la crisis internacional de personas refugiadas que se ha generado por el resurgimiento del régimen talibán en Afganistán y ahora a una terrible guerra que amenaza la paz durante décadas en Europa. En este contexto, ejercer el mandato representativo que nos confió la ciudadanía exige grandeza y altura política para superar las enormes dificultades que estamos afrontando. No son coartadas, señorías del Partido Popular, son calamidades extraordinarias ante las que la unidad debe prevalecer para poder dar respuestas globales. Porque lo que ustedes están haciendo es un uso oportunista y partidista, como hicieron en la pandemia, por el que dicen ustedes apoyar a Ucrania, pero intentan dividir los consensos
de apoyo a Ucrania y, además, no quieren asumir ustedes las consecuencias que genera el apoyo a Ucrania. Refundación mediante, la situación les vuelve a poner a prueba y les vuelve a retratar como un partido que se descarta como partido con vocación de gobierno. Sean responsables porque estamos ante un conflicto armado que viola el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, que es injusto por la desproporción de las fuerzas y que no tiene justificación alguna más allá que los delirios de grandeza e imperialistas de Putin, que además hoy ha dado una vuelta de tuerca más anunciando su retirada del Consejo de Europa, desvinculándose del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, de la protección de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia. Un conflicto que está y va a seguir cobrándose miles de vidas inocentes, que está y va a seguir generando un éxodo masivo de personas refugiadas que huyen del horror y que está y va a seguir generando unas consecuencias en la economía mundial que se suman a las ya producidas por la pandemia y que Putin ha utilizado como arma de guerra, aprovechando vulnerabilidades que solo se pueden corregir actuando de una manera sólida. La invasión ilegal e injustificada de Putin en Ucrania sabemos que es un ataque a la estabilidad de Europa. El régimen de Putin es un régimen autoritario, imperialista, que ve una amenaza en los valores democráticos y de justicia social que ha construido un espacio de prosperidad compartida en la Unión Europea. Un proyecto europeo que, lejos de debilitarse, ha entendido que la unidad es nuestra fortaleza y la única opción para dar respuestas a los desafíos de nuestro tiempo. Putin también lo sabe. Por eso es fundamental mantener la cohesión y la firmeza ante sus deseos de ocupación imperialista. Europa está dando un ejemplo unánime ante el desafío autoritario, fascista y criminal del régimen de Putin. Una unidad que ha sido antepuesta a las diferencias ideológicas y que, por ejemplo, por poner un ejemplo, nos sitúan en las antípodas de países como Hungría o Polonia, pero que ha conseguido articular medidas sin precedentes como la activación de la Directiva sobre protección temporal para ofrecer una asistencia rápida y eficaz a las personas que huyen de la guerra en Ucrania. Igualmente, la comunidad internacional, a través de la Asamblea General de Naciones Unidas, está siendo contundente, mostrándose más unida que nunca en el apoyo a Ucrania. Creo que es significativo decir que solo 5 de los 193 países han mostrado una posición en contra y que esos 5 países han sido Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea. Señorías, también nosotros tenemos nuestras diferencias ideológicas, pero la gravedad de los hechos nos obliga a ser firmes en lo que nos une. Por eso no es momento de confrontar. Todos nosotros y nosotras coincidimos en la exigencia de un cese inmediato de la violencia perpetrada por la Federación Rusa en Ucrania, en la necesidad de ofrecer protección a la población civil, en la exigencia del cumplimiento del derecho internacional, incluido el derecho humanitario internacional y el respeto a los derechos humanos. Coincidimos también en el papel fundamental de la diplomacia para la desescalada bélica y el mantenimiento de la paz. Y en este punto hemos de recordar quién es el agresor y cómo, a pesar de semanas de un diálogo diplomático intenso para el mantenimiento de la paz, Putin aprovechó la voluntad de diálogo de la comunidad internacional para negar sus planes y preparar su guerra. No olvidemos tampoco cómo los intentos posteriores de diálogo para Putin están siendo sinónimo de sumisión y cómo los esfuerzos diplomáticos deberían devolvernos, de alguna manera, a los acuerdos de Minsk, que también han sido vulnerados de manera unilateral por Vladimir Putin. En una lógica responsable, estoy segura de que también coincidiremos en que hemos de abordar juntos las grandes transformaciones que corrijan las debilidades que Putin ha aprovechado para hacer su guerra y seguir remando para hacer frente a una crisis con un coste que vamos a tener que afrontar entre todos y todas. Si todo ello nos sugiere y además nos obliga a decir que no es tiempo de confrontación ni de contradicciones, sabemos que la resolución del conflicto no la encontraremos dejando a su suerte al indefenso y tenemos el precedente de la anexión de la península de Crimea. Y que la eficacia de las medidas que hemos de poner en marcha para combatir las consecuencias económicas no pasa por actuaciones individuales, sino que necesitamos soluciones globales, como las que ya se están abordando en Europa para avanzar en autonomía estratégica y energética en base a la propuesta que ya elevó en su momento el Gobierno de España. Todo ello que nos une y que no es menor se recoge en la proposición no de ley que hoy debatimos. Un texto que representa esa fortaleza que nos da un posicionamiento común ante la barbarie de Putin. Un texto en el que todos hemos hecho concesiones
porque hemos entendido que la necesidad de mostrar altura política en estos momentos de extrema dureza. Seguramente este no sería el texto que presentaríamos individualmente, pero sí es el texto de todos y no será mi grupo quien desvirtúe esa grandeza poniendo el foco del debate en la discrepancia. No quiero terminar mi intervención sin recordar cómo la historia nos demuestra que las crisis humanitarias y los conflictos se ceban con las mujeres, las niñas y los niños. El brutal bombardeo a una maternidad y a un hospital infantil en Mariupol es una atrocidad que pone de manifiesto esa mayor vulnerabilidad. Mujeres que dan a luz en sótanos sin ningún tipo de garantía sanitaria o la voz de alarma que ya han dado diversas organizaciones sobre casos de violencia sexual y trata de mujeres, niñas y niños obligan a reforzar la ayuda humanitaria garantizando los derechos sexuales y reproductivos en el conflicto y en el posconflicto. Hoy, señorías, nos pronunciamos conjuntamente en torno a lo que nos une y hemos de lamentar que solo el principal partido de la oposición haya tratado de debilitar el consenso presentando enmiendas a un texto acordado. Espero, señorías del Partido Popular, que no sigan alimentando la inestabilidad cuando más estabilidad necesitamos. Señorías, por favor, altura política. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Señor. ¿Sí? Sí, señor presidente. En estos 30 segundos que nos queda como grupo, quisiera aprovechar simplemente para hacer un ofrecimiento al resto de grupos parlamentarios, a raíz también de la intervención que la portavoz del Partido Popular ha hecho y que creo que es oportuno. Creo que sería importante que pudiéramos impulsar como grupos parlamentarios, dirigiendo también como portavoces de Asuntos Exteriores a los portavoces de los grupos parlamentarios, ya lo habíamos comentado también con el Grupo Popular, la idea de que el presidente de Ucrania, el señor Zelensky, pudiera en una sesión en el Pleno de cualquier formato, formal o informal, pudiera dirigirse al conjunto de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados y, por lo tanto, también al pueblo español, en cuanto pudiera ser posible. Creo que esas comparecencias que se están produciendo vía telemática en otros parlamentos del mundo están siendo un claro apoyo a la legalidad internacional, al respeto de los derechos humanos y, por lo tanto, creo que sería muy importante y muy conveniente que los grupos parlamentarios impulsáramos para que en los próximos días el señor Zelensky pudiera intervenir en el Congreso de los Diputados y por eso invito que esta misma mayoría que hoy tenemos en esta proposición no de ley pueda también verse reflejada en esa solicitud de comparecencia o que pueda haber en el Pleno del Congreso. Gracias, señor Gutiérrez. Me parece una excelente idea. Les animo a seguir trabajando para elevar, entiendo, la solicitud a la mesa grande. Hemos tenido una serie de intervenciones que parecen indicar que se vota el texto original con las correcciones que introdujimos, técnicas, de carácter estrictamente técnicas, que introdujimos en mesa y portavoces el pasado miércoles. ¿De acuerdo? Pues el texto con las correcciones técnicas ha estado a disposición de todo el mundo. Si les parece, pasamos a votar esta proposición no de ley. ¿Se aprueba por unanimidad? Preguntaría. ¿Se aprueba por unanimidad? Perfecto, pues entendemos que está aprobada por unanimidad.